Voy a cambiar ese cuadrito. Bueno, tenemos los viscosantes que van a ser principios activos insolubles en agua. Mm, Los viscosantes vamos a utilizar en el caso de suspensiones. ¿Para qué? En la suspensión sabemos que hay una sustancia que está suspendida y que probablemente se va a volver un precipitado, ¿no? Muchas veces esa suspensión no dura en su vehículo. Aquí, como podemos ver, tenemos la suspensión, que son las moléculas, y que tiene que estar suspendida, como vemos, pero muchas veces tiende rápidamente a precipitarse. Entonces, para que no suceda eso, para que no se precipite, se necesita de sustancias que son los viscosantes. Aquí yo les ponía algunas definición de suspensiones que están constituidas por uno o más principios activos insolubles y poco solubles suspendidos, ¿verdad? Tenemos en el mercado las suspensiones tópicas, las suspensiones oftálmicas, las suspensiones inyectables, rectales, las suspensiones de vía oral, que son suspensiones para que se tiene que batir, ¿verdad? Se tiene que batir antes de administrar al paciente o se tiene que reconstituir con agua, vienen en polvo y se tiene que reconstituir con agua. Entonces, para que eso no ocurra y sea mucho más fácil que esté todo el tiempo suspendido el principio activo en su vehículo, tenemos que utilizar estos viscosantes que van a disminuir la velocidad de sedimentación. No van a permitir que se sedimente así, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un agente suspensor o viscosante, que es lo mismo? Si se fijan, mantiene todas las moléculas suspendidas en el vehículo, ¿no? No deja que se precipiten ni que se forme esta sedimentación que está aquí. ¿Cuáles van a ser estas sustancias viscosantes? Aquí teníamos en el cuadrito la acacia, el tragacanto, santán, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, que se utiliza mucho en lo que es en las suspensiones orales, ¿no? En forma de que vienen para los niños en especial. Lo que son no son jarabes, son suspensiones, pero bueno, son en esa presentación oral líquida. Hidroxipropilmetilcelulosa también. Otro tipo de excipientes que tenemos son los saborizantes. Los saborizantes se necesitan sobre todo para enmascarar el sabor, ¿no? Enmascarar el sabor y olor desagradable de algunos principios activos y también para que los grupos de pacientes acepten, ¿no? Acepten y cumplan el tratamiento. Normalmente se utilizan estas estrategias, ¿no? Para lo que son sabores amargos, vamos a utilizar saborizantes, sabor café, chocolate, melocotón, ácido cítrico y sal, anestésicos, el mentol y el anís. Y para los sabores ácidos, para los principios activos ácidos, se utilizan correctivos como son frutales, el ácido cítrico. Si se acuerdan del ácido acetilsalicílico, se utiliza normalmente el ácido cítrico, ¿verdad? Como habíamos visto en el ejemplo del Alka-Seltzer, también se utiliza mucho esto en lo que es el alical. Para sabores salados, vamos a utilizar correctivos como edulcorantes, ¿no? Que son los caramelos, canela, regaliz. ¿Cuáles van a ser? Bueno, y esos eran los saborizantes. Ahora tenemos los edulcorantes, son aquellos que van a transmitir un sabor similar a la sacarosa, ¿no? Tenemos como edulcorantes la fructosa, glucosa, lactosa, maltosa, galactosa, sacarina, el ciclamato de sodio, el aspartame, el estebiócido, entre los más utilizados. El edulcorante ideal no tiene que tener color, tiene que ser inodoro, tiene que ser soluble en agua, tiene que ser estable en un rango de temperaturas y pH y no tiene que ser tóxico ni carcinogénico, ¿no? Cariogénico, carcinogénico. Bueno, en base a su poder de endulzar, podemos tener los de bajo poder edulcorante, que son el sorbitol y la glicerina,
y los de poder medio alto, que es la sacarina, ¿no? Pero bueno, la sacarina tiene sus observaciones porque no es, es muy cancerígena. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta sobre este tema? No, Doc. Profe, yo quisiera Sí, ver si sí. podría volver a explicarnos un poquito de los solubilizantes. No entendí del todo. Los solubilizantes son sustancias que pueden actuar como disolventes o solo como solubilizantes. Es cuando tenemos un principio activo que es poco soluble en su disolvente. Es decir, ustedes han llevado lo que son vehículos. Profe, no se escucha el micrófono. Tu micrófono. ¿Ahora sí? Bueno, Sí se escuchaba, Sí, Doc. Doc, Creo se escucha ahora que sí, normal. bastante. ahora sí. ¿Qué- Ahora sí, sí me pueden escuchar, ¿verdad? Doc, desde hace rato le estábamos Sí, escuchando normal. Sí, ahora. Doc, se escucha bien. Ya, gracias. De repente ha sido un problema de la compañera. Ahora sí, entonces, en el uso bueno, el principio activo que tenemos que adicionarlo a un vehículo para poder dispensarlo. No podemos dispensar principios activos solos, siempre tiene que ir acompañado de un vehículo. Entonces, muchas veces nuestro principio activo no es soluble en ese vehículo. Y para que sea soluble en ese vehículo, necesitamos añadirle un solubilizante, también denominado cosolvente, ¿no? Que va a facilitar que el principio activo y el vehículo formen una solución que sea de fácil aceptación del paciente, ¿no? Aumentan la solubilidad del principio activo en su disolvente para algunos principios activos que no se solubilizan fácilmente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del minoxidil. El minoxidil es un medicamento que viene en polvo y bueno, que se tiene que diluir con hidropropilén alcohólico, ¿no? Un excipiente que se llama hidropropilén alcohólico. Entonces, el minoxidil se disuelve rápidamente de 60 a 70 grados centígrados. Es aumentando la temperatura. No es una característica aumentar la temperatura. Si bien no se utiliza un solvente como tal, pero se aumenta la temperatura para que pueda solubilizarse, como aquí en el ejemplo veíamos que han puesto el principio activo, han puesto el disolvente, pero si no agregamos calor, no se va a disolver, ¿no? No se va a disolver. Entonces, para algunos medicamentos se necesita sí o sí la adición de un solvente para que pueda disolverse completamente el principio activo en lo que es el vehículo. ¿Cuáles van a ser los solubilizantes? Es decir, los que ayudan a que se disuelva, más utilizados van a ser el propilenglicol, el etanol, el alcohol, la acetona, el éter, el cloroformo. Y en esta parte que yo les hablaba del orden de mezclado, es en función de los disolventes y solubilizantes existentes, ¿no? Cuando existen dos disolventes, ¿cómo se tiene que mezclar? Primero el principio activo se va a disolver en el que sea más soluble. De repente, si se acuerdan en laboratorio, cuando cuando hicieron algunas diluciones, primero lo hacían con cierta cantidad de agua o lo hacían en calor. En este caso tenemos que hacer nuestro principio activo, disolver primero en el disolvente que sea más soluble y luego añadir el otro solvente recién, ¿no? Cuando hay dos disolventes. Cuando tenemos una solución de dos disolventes y un solubilizante, el principio activo se disolvería en la solución previamente elaborada entre el solubilizante y el disolvente. Es decir, que si vamos a añadir a nuestro principio activo
si necesita realmente de un solubilizante, primero agarramos ese solubilizante, que en este caso sería el propilenglicol, y vamos a diluirlo con el disolvente o con el vehículo, que sería el ácido, no, tengo que cambiar este ejemplo, está mal. Sería el propilenglicol, tendríamos que mezclarlo con el alcohol, que va a ser el disolvente, y el propilenglicol va a ser nuestro solubilizante, es decir, el que va a ayudar a que el minoxidil y el alcohol puedan disolverse. No sé, parece un trabalenguas, pero bueno, con calma lo podemos entender. Es decir, si hay dos disolventes y un solubilizante, primero vamos a mezclar los excipientes y no el principio activo. Mezclamos los excipientes, que van a ser nuestro propilenglicol y nuestro alcohol, y recién añadimos a esa mezcla el minoxidil, no antes. El minoxidil es tu principio activo, porque si lo haces antes, probablemente el principio activo no se va a suspender en el vehículo, ¿no? Y finalmente el tercer caso que teníamos, que si existen dos disolventes y dos principios activos, cada uno se disuelve en el disolvente de mayor solubilidad. Estas determinaciones de cuál es el disolvente de mayor solubilidad, las tenemos en lo que son las fichas técnicas de cada excipiente, ¿no? ¿Qué disolventes son solubles, con qué otras sustancias? Entonces, según esa información, tenemos que ubicar cuál es el disolvente de mayor solubilidad y disolver primero los excipientes para después añadir pequeñas porciones de lo que van a ser los principios activos. No sé si he respondido tu duda. ¿Quién fue que me preguntó? Sí, profe. Yasmín, Y María. yo, María. María Alejandra. Profe, sí, me pareció muy bien, gracias, profe, por explicarnos de nuevo. Una Ya, cosa que quería consultarle, sí, era, por dime. ejemplo, de glicosante, cuando si tuviéramos una forma farmacéutica Ya, de una crema, ¿sí? y el principio activo fuera un aceite, Ujú. ¿cómo podríamos hacer que fuera más viscoso o más espeso? ¿Cómo podríamos agregar un espesante a esa crema? O en las cremas, ¿qué se suele usar? Ujú. Ay, ay, ay. A ver, vamos a revisar dónde está nuestra lista de excipientes. Normalmente, para aumentar la viscosidad de lo que son las soluciones tópicas o cremas, tenemos estos excipientes, ¿no? Que son la acacia, el tragacanto, el sactán y la hidroxipropilcelulosa. Son los excipientes más utilizados en lo que son las cremas. Toda esta información igual la voy a subir a la plataforma con estas diapositivas, ¿no? ¿Está bien, María? Sí, profe, muchas Ujú. gracias. No, a ti. ¿Hay alguna consulta más? Doctorita, yo tengo una Ya, duda. Nicole, sí, dime. Doctora, en cuanto a los solubilizantes que decía ¿Ya? que era el alcohol, ¿sí o Ujú. sí tiene que ser al 96% o podemos utilizar un solubilizante al 70%? ¿Tendría el mismo efecto? Ya. Buena pregunta. ¿Dónde está? Ah, no tengo la lista de solubilizantes acá. Mucho depende de todas las sustancias que están dentro de tu presentación farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, alcohol al 96% no es permitido para fórmulas orales, ¿no? Es demasiado. Alcohol al 70% también es una. No, el alcohol al 70% todavía se puede utilizar en pequeñas cantidades, pero el alcohol 96% no. Depende cuál sea el objetivo de tu forma farmacéutica, ¿no? Si es para vía oral, si es para vía tópica, es distinta la graduación del alcohol. Muchas gracias, doctora. A ti. ¿Alguna consulta más? Creo que
que ninguna. Bueno, con esto habríamos terminado lo que es el tema de excipientes. Sin embargo, voy a dejarles una última tareita que es necesaria, pero que va a ser hasta el próximo sábado y pueden realizarla en el tiempo que ustedes, cuando tengan tiempo. Voy a dejar un cuestionario en la plataforma. El cuestionario va a estar basado en los trabajos que me han presentado de excipientes, pero no los trabajos de las vacunas, sino los trabajos de los excipientes que me han presentado cada uno, ¿no? En el foro que tenían que compartir, donde tenían que subir sus excipientes. Creo que no es un foro. De todos modos, yo voy a compartir con todos los trabajos conjuntos de todas las, de todo el curso para que puedan leerlos y en base a eso yo voy a realizar un cuestionario, ¿no? En base a los trabajos que han presentado sobre sus excipientes de cada medicamento que tenían en casa. Si recuerdan, tenían que sacarle una fotito. De los colorantes y conservantes, Eso, doctora. sobre eso, sí, Ay, sobre los colorantes y conservantes. Entonces, de esos colorantes y conservantes que nos han compartido que han compartido todos en la clase, de ahí voy a sacar el cuestionario. Pero eso va a ser hasta el día sábado. Pueden realizarlo cuando tengan tiempo. Y eso creo que voy a aumentar el plazo porque son bastantes trabajos, ¿no? Hasta el día domingo. Sí, hasta el día domingo va a ser. Y no se olviden de las coevaluaciones que son hasta esta noche, ¿no? Creo que eso es todo. Si no tienen ninguna consulta.